Bueno, primero es la tradición, cambian los embajadores, vienen nuevos embajadores, presentan sus cartas credenciales para poder ejercer su trabajo en nuestro país. Eh, Hay un diálogo fluido entre el presidente y los nuevos embajadores. Los temas básicamente que se trataron son los temas nuestros que planteamos siempre, todo el tema del multilateralismo, todo el tema del comercio bilateral y cómo lo podemos estimular, y agrego los temas de la paz, ah, que estaba planteado en los tres interlocutores, pero lo interesante es con el embajador de Noruega, país de tradición de facilitación de acuerdos de paz. Vamos en un trabajo muy intenso de cooperación. Oslo es una base muy importante de diálogo de paz. Nosotros queremos que también Montevideo pueda hacerlo en el futuro, si efectivamente hay intereses de países en los cuales nosotros podamos ayudar. Tenemos que ayudar a dar una mano en la estabilidad internacional y regional, y por lo tanto este tipo de praxis normal, que es el cambio de embajador, también pueda ser utilizado para ayudar y para ayudarnos en el Tres comercio. potencias muy importantes a nivel económico, diferentes tamaños, pero muy importantes a nivel económico las tres. Sin ¿Hay duda, posibilidades de hacer algo? es que de eso habló el presidente. En varios rubros y temas concretos, pongo un caso que es el tema del arroz, que fue uno de los que se habló. Y bueno, ahora tenemos que trabajar. Estas reuniones protocolares son de diálogo general. Después están los equipos de trabajo que tienen que concretar con los embajadores y las representaciones diplomáticas a lo concreto lo que surgen de estos Canciller, ¿qué diálogos. novedades hay respecto al acuerdo del Mercosur? Bueno, tomo las palabras del comisario al comercio de la Unión Europea, que hizo una conferencia de prensa esta mañana anunciando el inicio de lo que esperemos sea el proceso final de ratificación de este acuerdo. Nosotros estuvimos esperando a lo largo de estos meses una primera señal. Esa primera señal llegó hoy, por lo que explicó el comisario al comercio de la Unión Europea. Se reunieron los comisarios de la Unión Europea y activaron el mecanismo, que esperemos que no dure mucho, para que por un lado el Europarlamento y por otro lado el Consejo de Europa, o sea, la instancia de los primeros ministros europeos, ratifiquen el acuerdo que aquí en Montevideo, el 6 de diciembre del año pasado, quedó sellado entre los 4 países del Mercosur y la Unión Europea. ¿Cuál es la alegría nuestra hoy, que empezó? Empezó ese proceso final, por lo que lo que informó el secretario, el comisario del comercio, y que habló con los embajadores, particularmente con el embajador de Uruguay ayer y con el embajador de Brasil. Ustedes saben que Brasil tiene la presidencia de turno del Mercosur, de que junto a mandar los documentos a las instancias fundamentales europeas para que el proceso culmine según lo que dijeron hoy, pero lo que es nuestro deseo, antes que termine la presidencia brasilera en el mes de diciembre, o sea, en diciembre, quede ratificado definitivamente este acuerdo, que según lo que decía el propio comisario europeo, es el acuerdo más importante de la Unión Europea, y digo, es el acuerdo más importante en absoluto del Mercosur, pensando en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. ¿Esa firma es la siguiente etapa? La ratificación definitiva es exactamente el momento en que concluye o deberá concluir este proceso y después pasar a las ratificaciones ¿Y nacionales. cuánto tiempo puede llevar ese proceso? Bueno, las contrapartes europeas dicen que antes de diciembre lo culminaría. Usted sabe que las dinámicas son como son, por lo tanto sabemos que hoy partimos en esta fase, ¿correcto? Inclusive las autoridades europeas hablaron de una cláusula de salvaguardia bilateral de ellos. No tiene nada que ver con el acuerdo. El acuerdo ya está cerrado, tiene que ser ratificado. Pero internamente la Unión Europea aparentemente es parte del diálogo con los países europeos que no estaban convencidos de que esto es un buen acuerdo con nosotros, activarán una cláusula de salvaguardia. Esa cláusula de salvaguardia nos la van a enviar en estas horas
la vamos a leer con atención, que naturalmente pensamos de que no puede contradecir en lo más mínimo el acuerdo general, y además anunció un mecanismo de protección al productor rural europeo de creo de 6.000 millones de euros, pero estos son, que quede claro, es un tema interno entre los países de la Unión Europea. Para nosotros lo único que esperamos es que el Europarlamento y el Consejo de Europa ratifiquen lo que ya acordamos. Canciller, usted habló más de una vez de esa luz al final del túnel. ¿Cree usted que va a ser antes de diciembre? ¿Qué va a ser o qué va a ser en diciembre? ¿Qué va a ser antes, en la próxima reunión de presidentes del Mercosur en Brasil? Mire, yo siempre estuve convencido, siempre fui optimista. Por supuesto que soy más optimista que antes. Simplemente lo que tenemos que entender es, vamos a monitorear, sobre todo a partir del liderazgo que tiene quien preside el Mercosur ahora, pero los 4 países que estamos en coordinación permanente, en diálogo permanente, en intercambio permanente, para que efectivamente estos 3 meses sean los definitivos. Y además entendamos lo siguiente, y era un detalle que me había olvidado de las bilaterales, con el embajador de Noruega hablamos del acuerdo de EFTA. Recuérdense, el acuerdo de EFTA iba en paralelo con el acuerdo de la Unión Europea. El acuerdo del EFTA, estamos refiriéndonos a Noruega, a Suiza, a Islandia y a Liechtenstein, ¿correcto? Que lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil. Del lado del Mercosur lo firmarán los cancilleres, del lado de los 4 países de EFTA vendrán los viceprimeros ministros, pero entendamos lo que tenemos delante como Uruguay, un acuerdo que sí vamos a la firma neta a mediados, estamos hablando de billones o trillones, no estamos hablando de moneditas, estamos hablando y de una perspectiva de arancel cero para nuestros productos, para la mayoría de nuestros productos, con todas las salvaguardias. Y hoy se activó el mecanismo que irá en su proceso y que iremos monitoreando, lo que esperemos que llegue al mes de diciembre con la ratificación. Estas son no buenas noticias, excelentes noticias para Uruguay, pensando en el desarrollo de este país, no en semanas o meses, en años. Y esto tiene que ver con 2 aspectos que veníamos hablando, fuentes de trabajo e inversiones. Ojalá lo logremos. Ahora, diplomáticamente, ¿se puede avanzar algo más mientras se logra la resolución de Naciones Unidas, conjunto con los cancilleres del Mercosur, ¿no? Digo, ¿Te refieres a la Unión Europea, sí, no de Naciones Unidas? No, de nuestro lado estamos en contacto permanente con las autoridades europeas. Ayer nuestro embajador y el embajador de Brasil y los representantes de Paraguay y Argentina estuvieron reunidos con los equipos económicos en Bruselas. Estamos al corriente de todos los detalles. Ahora hemos recibido y recibiremos, este documento que no es nuestro, es un problema de los amigos europeos, de la salvaguardia bilateral, simplemente para tener conocimiento y verificar que efectivamente no contradigan nada todo el proceso que estamos viendo, y después lo seguiremos, lo monitorearemos, lo estimularemos para que efectivamente lleguemos al resultado, como dices tú, que al final del camino de salud que tanto necesitamos para ir a un desarrollo fuerte de nuestro país lo podamos lograr. Quisiera, ¿amerita esto alguna reunión con los empresarios uruguayos, o sea, de la agroindustria como del resto? Porque los estándares de Europa son muy altos, son muy exigentes, no puede ir carne ni en mal estado, ni cosas para atrás, y de vuelta son muy exigentes. ¿Hay posibilidades de que nos atrincheremos en eso para no tener problemas? Pero yo creo que el tema es más importante o de mayor dimensión, en el sentido de que acuerdos de este tipo que nunca firmamos. No firmó el Uruguay y no firmó nunca el Mercosur. Los propios autoridades de la Unión Europea hoy decían un cambio de calidad nunca antes registrado para la Unión Europea. Podemos usar las mismas palabras de nuestro lado, pero es un proceso que no es de una semana, de unos meses. Tenemos que preparar a Uruguay para este nuevo escenario, eso ayuda. Ahora, esto no es que ratificando EFTA ahora firmando con EFTA ahora y ratificando Unión Europea a fin de año significa que en enero estamos en una situación. Esto es un proceso en el cual apenas posible tenemos que iniciar de nuestro lado con todos los actores. Tú me dices los empresarios, yo te digo los empresarios, la sociedad civil, los sindicatos, la universidad, el gobierno, todos los actores. Esto es un problema país, no es un problema de tal o cual sector para el crecimiento. Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar
Hasta ahora no lo planteamos porque no teníamos las novedades de la Unión Europea que empezaron hoy y las señales que estamos recibiendo de ellos. Naturalmente este país tiene que reflexionar y mucho para estar a la altura, no solamente como trinchera defensiva, sino qué más podemos dar, dónde podemos crecer como producto de valor agregado, pensando al futuro para que este Uruguay sea otro Uruguay en el futuro cercano. ¿Está previsto que el presidente Ossi se comunique con los líderes políticos para informarles de este avance? Para empezar, nosotros tenemos que tener toda la información que nos falta, que era lo que señalaba antes. Segundo, vamos a monitorear el proceso para que termine de la forma que deseamos que termine. Las autoridades europeas dicen que se plantean que antes de diciembre hay que concluirlo. Yo creo que naturalmente el presidente hablará con las autoridades políticas de este país en el momento que deba hablar, una vez que esté todo claro, toda la documentación precisa, los caminos seguros, porque efectivamente este es un problema país y no es un problema de tal o cual fuerza política, y naturalmente el líder de este proceso es el presidente de la República. Eso se va a dar. Ahora, el cuándo depende de todo esto. Lo que nosotros queremos ser precisos es que hoy no es que cambió la realidad. Hoy recibimos la señal que estábamos esperando hace tanto tiempo para iniciar un proceso. No somos nosotros quienes presidimos el Mercosur, lo preside Brasil, quien naturalmente, imagino, tendrá una relación fluida, pero nuestro embajador en Bruselas está trabajando a tiempo completo para esto y por eso se reunió ayer. Nos falta recibir alguna documentación y después vamos a dialogar, monitorear y accionar para que se llegue en el mes de diciembre para la próxima reunión del Mercosur. Seguramente antes hablará con las autoridades políticas.